Rosa, y a continuación el doctor Javier Romero nos presentará la evaluación de las masas renales pre y post tratamiento. Entonces, bienvenido y de nuevo muchas gracias, doctor Romero. Muy amable doctor Ortiz, muchas gracias por la invitación. Especial agradecimiento, doctor Ortiz, a usted y al grupo de Bucaramanga que me ha invitado a participar nuevamente en el Congreso Colombiano de Urología de la Sociedad. Muchísimas gracias. Es muy agradable ver tantas caras amigas acá con urólogos que trabajo en Bogotá y en diferentes partes del país. Hay también un especial agradecimiento al grupo de urología del departamento de la Fundación Santa Fe de Bogotá, porque todo lo que les voy a mostrar son pacientes de ellos con los cuales trabajamos y nos permiten aportarle para tener mejores desenlaces. Yo les voy a hablar de qué estamos haciendo ahora para evaluar mejor la masa renal antes de cirugía y qué estamos haciendo después de que el paciente es operado, especialmente en cirugía conservadora de nefronas. Yo creo que Iván ya nos habló muy bien de la parte que hemos superado retos y esta vez la identificación de pequeñas lesiones renales. Hoy en la Fundación Santa Fe, las lesiones renales que vemos casi el 60-70% están por debajo del centímetro, obviamente una población seleccionada. Iván nos habló también de lo que se está haciendo en caracterizar lesiones. Antes el reto era intentar decir que si era probablemente benigno o maligno, pero ya hay retos más grandes, como decir si una lesión que tiene pequeña cantidad de grasa, qué alternativas hay. Y probablemente el reto mayor, nos lo dirá Iván en la próxima conferencia, es que los hallazgos en imágenes son factores predictivos para comportamiento biológico y es todo lo que es la radiogenómica. O sea que decir benigno y maligno era una pregunta probablemente de hace muchos años. En la estadificación, ustedes nos han visto como la posibilidad de tener imágenes de alta resolución y con una buena temporalidad nos permite identificar la extensión de la enfermedad, pero yo les voy a hablar más que todo hoy de lo que tiene que ver en la planeación de manejo quirúrgico. Este escenario es muy frecuente, cuando ustedes ven ya hoy, ven lesiones muy pequeñitas, menores de 1 centímetro, en el cual obviamente estamos detectando y a veces el reto de saber es contar a ustedes cuál es la posibilidad diagnóstica. Lo otro que ya hemos superado es probablemente con las imágenes multiplanares ver la extensión de la enfermedad, ver realmente hasta dónde abarca probablemente el tumor, ver si existe compromiso por fuera del riñón, ganglionar y metastásico. Aparecen nuevos retos, como vimos esta mañana, que probablemente no solamente es ver la extensión, sino realmente qué tanta invasión hay en el sitio del tumor, como por ejemplo la pared de los vasos, retos que todavía no hemos superado. En lo que tiene que ver con las masas renales, como les mencionaba hoy en el mundo y probablemente el mundo desarrollado, que desafortunadamente no es el escenario de nuestro país, la mayoría de tumores se están diagnosticando tumores menores de 4 centímetros, a lo que se llama la pequeña masa renal. Esos tumores son ya escenario frecuente en los centros de consulta y probablemente la mayoría de lesiones son como estas, lesiones que están generalmente entre 1 y 2 centímetros, pero en ocasiones vemos lesiones tan pequeñas que son menores de 1 centímetro en donde vemos que podemos caracterizar lo que está pasando dentro de esa lesión desde el punto de vista biológico para ver cómo es, por ejemplo, el comportamiento con el contraste que se traduce en lo que es la cantidad de nueva vasculatura de esa lesión. O sea que hemos avanzado bastante en eso. Pero tal vez cuando ya se han resuelto esas preguntas y la probabilidad de que la lesión sea maligna, viene el reto para el médico urólogo saber si es una paciente que es candidato o no a manejo quirúrgico. Y dentro de las alternativas que tiene es una cirugía probablemente radical o cada vez más una cirugía conservadora de nefronas. Vemos que realmente es la pregunta que se hacen en todos los días en esas pequeñas lesiones, sabiendo que cada vez más es el porcentaje de lesiones en las cuales son llevadas a cirugía conservadora. Y lo que quiere el médico urólogo es saber cuál es la posibilidad de éxito de una cirugía probablemente parcial y que probablemente al terminar el paciente tenga el mejor desenlace posible. Lo que vemos hoy es que la mayor cantidad de guías dicen que si es técnicamente posible, estas lesiones pequeñas deberían ser llevadas a cirugía conservadora. Estas guías lo dicen claramente, pero la palabra es si es técnicamente posible, y ahí es donde el trabajo multidisciplinario con imágenes y con urología determina cuál es la probabilidad de que sea técnicamente posible para llevar al éxito final de la cirugía. La nefrectomía parcial, ustedes mejor que yo saben que busca desenlaces
por lo menos equiparables o mejores que la cirugía desde el punto de vista radical. Busca por lo menos tener la misma eficiencia desde el punto de vista oncológico en sobrevida, una tasa de recaídas similar probablemente o ojalá inferior a la cirugía radical, y tal vez este punto es muy importante, mejore la preservación de la función renal, sabiendo que son lesiones muy pequeñas en donde probablemente la sobrevida de estos pacientes a largo tiempo va a ser muy larga y donde probablemente la función renal sea un factor determinante no solo en sobrevida, sino en calidad de vida de estos pacientes. La nefrectomía parcial, para ser considerada exitosa, pues tendría 2 puntos para considerar. Primero, se logre una resección oncológica completa, que no exista una recaída después de la cirugía y que la preservación de la función renal sea adecuada. Los factores que van a ayudar para que esto realmente, especialmente este último objetivo, se cumpla, es que el tiempo de isquemia del riñón sea corto, el volumen del residual del tumor sea bastante importante para mantener la función renal y evitar la mayor cantidad de complicaciones en estos pacientes. Y aquí es donde nosotros venimos trabajando y es diciendo, existe una forma objetiva de decirle al urólogo que ese paciente que es candidato a cirugía probablemente conservadora tendrá o no la posibilidad de una cirugía exitosa y tendrá una probabilidad o no, de acuerdo a la lesión, a su localización y a su morfología, de que se tenga o no complicaciones después del evento quirúrgico. Y aquí es donde venimos que hay una nueva vía y es aplicar escalas que puedan predecir cuál es el riesgo para que estas lesiones se compliquen en el acto quirúrgico. Las escalas que existen se pueden, digamos, resumir en la palabra de la nefrometría antes de la cirugía. Esas escalas todas buscan como lo mismo y existen básicamente determinar cuál es la complicación final de un evento quirúrgico parcial dependiendo de la característica de las lesiones. Algunas escalas han evaluado no solamente sobrevida, sino eventos más relacionados con el evento quirúrgico, el tiempo de isquemia del riñón, el tiempo quirúrgico, los días de hospitalización del paciente, la hemorragia intraoperatoria, otros tipos de complicaciones como fístulas y el porcentaje de que el paciente sea convertido a una cirugía radical cuando llegó programado para una cirugía conservadora. Las escalas que se han diseñado son varias. Estas son las principales que ustedes van a encontrar en la literatura. Hay más o menos hoy 10 escalas disponibles, algunas de ellas no con una validación completa. Tal vez las 2 primeras que les muestro ahí, que es la que se llama la renal y la de Padua, son las que tienen una mayor validación. Importante saber que la mayoría de escalas están midiendo el mismo tipo de variables, el tamaño de la lesión, la localización, en viendo qué tanto componente tiene el tumor exofítico y endofítico y la relación con el hilo renal, y de acuerdo a esos parámetros determinar la posibilidad de riesgo de una cirugía. Es obvio que a veces uno simplemente a la inspección podría decir, como en este caso, que lesiones de este tipo parecerían muy fácilmente o candidatas a cirugía conservadora, y otras lesiones probablemente como esta, de mayor tamaño, de mayor cercanía al seno renal, y probablemente una profundidad interna mayor, pues sería probablemente un tipo de mayor complicación. Las diferentes escalas miden parámetros similares, aunque la forma de clasificarlas es diferente. Aquí les comparo las 2 más frecuentes, la de Padua y la renal. En general lo que están midiendo es el tamaño del riñón, qué componente tiene endofítico o exofítico la masa, qué tan cerca está del hilio renal, que es otro factor importante, y qué tan polar es la lesión. Esas son como las variables más importantes para uno hacer el ejercicio y saber qué posibilidades hay. Lo que cambia en las escalas a veces es el sistema de puntuación que va a dar la clasificación, y yo les voy básicamente a hablar un poco y voy a mostrarles 2 ejemplos muy rápidos de lo que hacemos en el día a día con respecto a la escala renal, que es la que usamos en la fundación en forma rutinaria. La escala renal, como ustedes ven ahí, tiene básicamente 5 componentes. El primer componente es la dimensión del tamaño de la lesión. El segundo componente es el porcentaje de que la lesión sea exofítica o endofítica. El tercer componente es qué tan cerca se encuentra el hilo renal. El cuarto componente es si es anterior o posterior.
y el último componente es cómo se localiza en relación con el polo de los riñones. Cada uno de esos componentes, como ustedes ven, van dando un puntaje. Si la lesión tiene un diámetro menor de 4 centímetros, da un puntaje de 1. Si está por encima de 7, da un puntaje de 3. Entre más endofítico va a dar mayor puntaje, o sea que si la lesión está en más del 50% por fuera del riñón, da un puntaje de 1. Si está completamente involucrada en el riñón, un puntaje de 3. La distancia al riñón medida en milímetros, si es cercana a 4 o a 7 milímetros, dando un puntaje, y la localización, dependiendo del polo renal, pues obviamente da un puntaje, sabiendo que la lesión polar es aquella que está completamente por encima de la línea polar. La lesión que está pasando la línea polar, pero que mayoritariamente se encuentra por encima del polo, da un puntaje de 2, y cuando está o por debajo de la línea polar o la mayor proporción está por la línea polar, pues da un puntaje de 3. Esto nos lleva a hacer una clasificación y los pacientes lo que decimos es cuál va a ser la complejidad de la cirugía. Esto ayuda primero a predecir y a explicarle al paciente las potenciales riesgos de complicación y ayuda en muchos centros a seleccionar los pacientes que probablemente deberían asistir a centros de mayor complejidad y de mayor entrenamiento para evitar ese tipo de complicaciones. En esa escala de puntajes, lo que dice uno es que si las escalas, los puntos están entre 4 a 6, se considera una cirugía probablemente de gran posibilidad de éxito, de baja complejidad, y las de 10 a 12 pues probablemente da una mayor complejidad, y esto está determinado con el riesgo relativo de presentar complicaciones. Una de alta complejidad tiene un riesgo relativo de 15 veces presentar complicaciones en relación con las que son de baja complejidad en estos pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? Es un ejemplo de un paciente nuestro, ustedes ven ahí claramente la lesión renal. Lo que vemos en este paciente es que sabemos que tiene más o menos 43 milímetros en la lesión, tomamos el diámetro de la lesión, de acuerdo al diámetro damos el primer puntaje, se encuentra obviamente este puntaje en el rango intermedio, le da 2 puntos a esta lesión, seguimos y vemos por ejemplo qué tanto componente tiene dentro del riñón y qué tanto está por fuera del riñón. Más de la mitad del componente está exofítico, esto le da un puntaje de 1. Mire usted, este paciente vemos qué tan próximo está al seno renal, vemos que la distancia del seno renal probablemente es mayor de 7 milímetros, un puntaje de 1, probablemente este paciente al mirarlo está más posterior, esto no da puntos, y mire que trazamos la línea en relación con los polos y sabemos que este paciente el tumor está por debajo o por encima de líneas polares. Este puntaje le da un puntaje de una complejidad baja, el paciente llevado probablemente a cirugía, mire usted la resección, probablemente una baja probabilidad de complicación y probablemente una tasa de éxito mucho mayor en este paciente. Otro paciente totalmente diferente, mire cómo esta lesión es de mayor tamaño, la lesión está por encima de 7 centímetros, la lesión tiene un componente bastante interno, mayor del 50% dentro del riñón, este puntaje le aumenta 2 puntos, mire que este paciente está muy cerca del hilo renal, probablemente este paciente le da 3 puntos, y mire que este paciente se encuentra casi que tocando la línea polar. Este paciente es de una complejidad mucho mayor, probablemente de alta complejidad, con una posibilidad de riesgo de complicación de 15 veces más en relación con un paciente. Esto lleva a que esos pacientes pues probablemente tengan complicaciones como esta con mayor frecuencia de fístulas, probablemente mayor tiempo quirúrgico, mayor sangrado y mayor posibilidad de reconversión a cirugía radical durante el acto operatorio. Esto es muy importante para el paciente entender que se lleva un evento quirúrgico de mayor complejidad y eventualmente podría tener la posibilidad de ser remitido a un centro de mayor experiencia. Estas escalas ya ustedes las encuentran en la web, aplican ustedes directamente, lo pueden hacer, sacan el puntaje y pueden verlo. La mayoría de estas escalas tienen las validaciones en estudios largos, han sido validadas como ustedes ven para ver el tiempo operatorio, isquemia, complicaciones, y comienzan también a ser validadas de acuerdo al tipo de cirugía. Si la cirugía es abierta, si la cirugía es laparoscópica o la cirugía es por robot, encontrando que las escalas ayudan a predecir la diferencia en complicaciones dependiendo de la escala que se esté usando. También muy importante lo que hacemos nosotros cada vez desde el punto de vista imágenes, determinar la anatomía, especialmente arterial a nivel del hilo renal, para predecir los eventos quirúrgicos. En las imágenes preoperatorias,
Como le digo, trabajamos en forma conjunta con urología para establecer la morfometría y ese es el estándar mínimo de un reporte estructurado que debe incluir en un paciente que va a ser llevado a cirugía por una masa renal. Obviamente estos son aspectos obligatorios de reporte en donde se considera que es la mínima información que requieren ustedes para tomar la decisión. O sea, el reporte estructurado indica desde el tamaño de la lesión, si hay invasión o no a la grasa, si la grasa se invade más allá de la gasa de Gerota, qué tanta afectación tiene venosa, hasta dónde se extiende, qué órganos adyacentes hay, si está la suprarrenal, cuál es la ubicación polar, anterior, si es posterior, el porcentaje exofítico, el compromiso de nuevos sistemas colectores, el número de vasos, el número de ureteres, probables variantes vasculares, compromiso ganglionar y enfermedad metastásica. Ese es el reporte mínimo estructurado que debería siempre presentarse al grupo de urología cuando se va a hacer la planeación de un evento preoperatorio. En el posoperatorio, creo que es importante entender que hay dos situaciones claras, y es que vemos la detección temprana de la recaída local y la detección temprana de la enfermedad a distancia o enfermedad metastásica. Yo creo que en seguimiento es donde hemos tenido un cambio también muy importante en los paradigmas. Lo que estábamos viendo era que el paciente generalmente llevado a cirugía oncológica renal, su seguimiento era realmente muy pobre y solamente consultaba cuando nuevamente había síntomas. La pregunta que uno se hacía en esa oportunidad era que había muy poco para ofrecer y probablemente hacer un seguimiento seguido, pues realmente no tenía mucho sentido si no había mucho para ofrecerle, ni desde el punto de vista quirúrgico, con cirugías amplias, y menos desde el punto de vista oncológico. ¿Qué ha cambiado? Obviamente hoy tenemos cirugías de rescate muchísimo más tempranas, con éxitos muy buenos, cirugía de enfermedad metastásica, especialmente cirugía dirigida en cáncer renal hacia el pulmón, probablemente terapias ablativas in situ en casos seleccionados, y este punto muy importante, la aparición de terapias blanco y ahora de inmunoterapia. Cuando ustedes deben saberlo mucho mejor que yo porque manejan esos medicamentos, la aparición de por lo menos 10 moléculas nuevas en los últimos 5 años dirigidas a carcinoma renal, o sea que el cambio y hacer el seguimiento probablemente cambia el sentido en este momento a lo que estábamos haciendo antes. Hay diferentes guías para recomendar el seguimiento de estos pacientes. Acá están las tres principales, la del Colegio Americano de Radiología, la del Colegio Inglés de Radiología y la Sociedad Europea de Radiología. Todas estas guías diferencian los pacientes de cómo seguirlos. Es muy diferente un paciente que se sigue cuando fue una nefrectomía total, cuando fue una terapia ablativa o una cirugía conservadora, cuando está bajo terapia médica o cuando tiene un carcinoma renal hereditario. Esta diapositiva tal vez es la que tiene la mayor forma de entender el seguimiento de estos pacientes y tiene que ver con el riesgo de recaída de los pacientes y tal vez es el principal mensaje en el seguimiento del paciente post-cirugía. Recordar que los pacientes que tienen un tamaño pequeño, un T1, su rata de recaída es baja y cuando lo hacen en general en forma tardía. O sea, lo hace generalmente después del segundo año, 35, 48 meses. En total contradicción, los pacientes de un T3 que hacen una mayor cantidad de recaída, ustedes ven que entre un 25 a 50% y lo hacen generalmente antes de los 2 años. Eso es muy importante para montar la estrategia de cómo se siguen los pacientes que son operados por carcinoma renal. Las variables que le ayudan a usted a determinar el riesgo de recaída es la primera que les demostré, el tamaño tumoral seguido por la histología, viendo si hay una histología favorable o desfavorable, entendiendo probablemente la desfavorable, los Fuhrman por encima de 3 y algunos subtipos histológicos como el sarcomatoide, el medular y ductos colectores tienen una mayor posibilidad de recaída. Vemos cómo hacemos seguimiento activo, es un caso nuestro, ustedes ven acá como nos presentaron ya imágenes de resonancia magnética, mire cómo el contraste comienza a ver focos de realce sobre el lecho renal del lado izquierdo, indicativo de una pequeña recaída menor de 2 centímetros, paciente que puede ser llevado a cirugía tempranamente de rescate y con posterior sobrevida a largo tiempo.
O pacientes como este que estamos siguiendo también activamente, viendo usted acá la gran masa renal, un T3, julio del 2011, sigue el paciente de 2012. En el 2013 pareciera ver acá insinuarse un pequeño y microscópico nódulo hipervascular. Mire cómo el seguimiento, el paciente crece la masa, se lleva a cirugía, último control en 2016. O sea, hacer la vigilancia activa en este paciente que ustedes ven con un gran tumor permite la cirugía de estos pacientes, probablemente cirugías de rescate en forma temprana, y también a veces en pacientes con algunas funciones disminuidas cada mes aplicábamos la difusión. Estoy de acuerdo con Iván que probablemente la difusión no sea un método adecuado para diferenciar malignidad de benignidad, pero cada vez tendrá un papel más importante probablemente en seguimiento de pacientes en terapia o en detección. Ustedes ven acá este paciente con nefrectomía derecho, una pequeña zona que es discretamente hiperintensa en el T2, una zona que probablemente teníamos dudas si estaba o no realzando. Las imágenes de difusión permite ver estas zonas y áreas que ven que hay una restricción a la difusión, indicativo de pequeños focos de recaída sobre el lecho tumoral. La literatura, como les mencioné, cada vez habla más de estrategias de seguimiento. Aquí están tal vez las principales de la Sociedad Americana de Urología, la NCCN y la Sociedad Europea, basadas en que el seguimiento de estos pacientes se debe hacer de acuerdo a factores de riesgo, utilizando las modalidades que tengan la mejor curva operativa para la detección en el escenario en que nos encontremos, probablemente en el escenario nuestro, en donde no existe una gran diferencia probablemente en costo entre TAC y resonancia. En el abdomen probablemente la resonancia tenga mayor utilidad, sin contar otros beneficios como la nefrotoxicidad y probablemente la radiación. Por eso yo creo que la resonancia en este momento es un papel importante, y para la evaluación del tórax, obviamente la escanografía de tórax por su mayor sensibilidad en detección de nódulos. Estas son las guías que da la Sociedad Europea. Divide los pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto. Pacientes de riesgo bajo, tumores T1 con histología favorable. Mire que iniciar su primer examen, probablemente para tener un examen debe ser a los 6 meses, después pasar a exámenes de mayor tiempo, conociendo que son pacientes que cuando recaen lo van a hacer generalmente después de los 24 meses. Este paciente con una probabilidad intermedia, que es un T2, mire la escanografía de tórax 6, 24 y 60 meses, y este paciente con un tumor grande, un T3 o una histología desfavorable, mire que requiere un seguimiento mucho más estricto porque hace una recaída en mayor proporción, 25 a 50, y probablemente la va a hacer antes, a veces de 2 años y a veces en el primer año. Es un paciente que tuvimos también, como ustedes ven, un foco de realce sobre el lecho renal del lado derecho, indicativo de una pequeña recaída detectada tempranamente, también llevada a cirugía de rescate. U otros casos como este que ya nos mostró Iván, una lesión como ustedes ven que tiene una pobre captación del medio de contraste, altamente sospechosa de un carcinoma papilar que fue comprobado desde el punto de vista histológico, paciente en seguimiento, y comenzamos a ver acá unos pequeños focos que no eran evidentes en el estudio previo, focos probablemente de baja intensidad de señal, que no captaban, que nos generaban dudas. Con un seguimiento estricto, ese foco está creciendo en comparación con el estudio previo, no estaba en el primero, pequeñito en el segundo, aumenta en el tercero, se correspondería a otro foco de papilar en este mismo paciente que es llevado a una nueva cirugía, resección, y probablemente la vigilancia activa nos permite que estos pacientes sean recuperados y por lo menos tener un mayor tiempo de vida, que tengan sobrevida libre de enfermedad. Y puede ser que no estemos aumentando la sobrevida, pero sí seguramente el tiempo libre de enfermedad y probablemente la calidad de vida de estos pacientes. Pacientes que llevamos a cirugía, mire, 2009, pacientes que ya se llevaban a cirugía, que aparecían en estas áreas y que al principio no sabíamos qué es lo que pasaba con ellos, y realmente lo que vimos con el seguimiento es que son áreas que quedan en el lecho, que no realzan ni corresponden a cambios postquirúrgicos. Esto es 2009, 2010, seguimiento, 2013, esas lesiones disminuyen de tamaño, y ya sabemos que realmente también el seguimiento es importante y la forma de hacerlo para diferenciar los cambios postquirúrgicos de la recaída en estos lechos tumorales, y sabemos que realmente estas áreas que producen un realce significativo son las áreas que probablemente corresponden a recaída y no a cambios postquirúrgicos. Para terminar,
unos minutos para decir lo que está pasando y sería un motivo de una conferencia extensa en el seguimiento de los pacientes bajo terapia médica. Este artículo de este mes de Radiology nos comienza a ver que estamos entrando a lo que se llama la medicina de precisión, y es determinar cómo las características y los fenotipos que vemos genéticos, moleculares, y como nos mostró Iván en las imágenes, nos va a ayudar a predecir el comportamiento y a predecir cómo se comporta ese tumor, ese paciente en un tratamiento. Hemos aprendido que probablemente los tumores renales no son simplemente algo más de la histología, sino que tienen que ver cada vez más con relaciones claramente determinadas desde el punto de vista genético y molecular. Sabemos que probablemente las mutaciones en el BOLI/PELIN-2 hace que el tumor renal se comporte diferente a un papilar que tiene mutaciones sobre el cromosomas NET. Y esto es lo que hoy explica las múltiples posibilidades de terapias y cómo hoy sabemos cuáles pueden responder a unas, cuáles no, desde el punto de vista de terapia blanco, y cuáles van a responder probablemente mejor a terapias desde el punto de vista de inmune, desde el punto de vista inmune. Esto nos lleva también a entender que el seguimiento de estos pacientes es diferente a lo que veníamos haciendo, que probablemente ver el tamaño de esas lesiones es una variable que ya no es tan importante como ese tumor que vemos, que mide la densidad, el tumor aumenta de tamaño, probablemente disminuye su densidad, y a pesar de que aumente su tamaño es un paciente que está respondiendo muy bien a la terapia. Es fundamental en estos pacientes la comunicación entre el médico tratante y el radiólogo, entre el médico tratante para explicarle al radiólogo qué terapia está utilizando para que él pueda usar la mejor escala posible. Y la responsabilidad del radiólogo es comenzar a entender la fisiopatología de cómo actúan estos medicamentos para hacer la adecuada interpretación de imágenes. Y eso nos lleva hoy, indudablemente, a que vamos a ir avanzando en esto, y probablemente hoy tenemos escalas específicas para eso. En conclusión, hoy estamos ofreciendo una metodología para la evaluación de las lesiones preoperatorias, una metodología un poco más objetiva que permite dar un estrato del factor de riesgo de una complicación, y nos permite obviamente tener un trabajo más cercano de equipo con el grupo de urología para en forma conjunta aplicar la escala y probablemente tomar la decisión de pacientes de cirugías conservadoras, cirugías radicales y dentro de las cirugías conservadoras de alta, mediana o baja complejidad. Aquí sí no es solamente una palabra, sino que el trabajo multidisciplinario es determinante para tener los mejores resultados. En el paciente posoperatorio, es obligación del médico tratante establecer el riesgo de recaída de ese paciente y montar su estrategia de seguimiento. El paciente no termina con el evento quirúrgico, sino que requiere una evaluación dependiendo de los factores de riesgo de seguimiento, de acuerdo a una estrategia establecida por ustedes mismos, para darle la posibilidad al paciente de detectar tempranamente una recaída y eventualmente buscar tratamiento de una enfermedad metastásica no grandísima, sino una enfermedad metastásica mínima. Eso nos lleva obviamente, y como les digo, también buscar, y es una obligación nuestra, comenzar a tener reportes estructurados tanto desde el punto de vista preoperatorio como el punto de vista posoperatorio, para darles a ustedes toda la información completa que ustedes requieren para poder actuar con sus pacientes de forma temprana y rápida, y cada vez, como le digo, buscando las mejores herramientas. Esta es, por ejemplo, la escala que usamos en la Fundación hoy para el seguimiento de pacientes en terapia médica con carcinoma de células renales. Indudablemente lo que tenemos son muchas posibilidades de seguir trabajando en equipo. Tal vez, doctor Ortiz, esta es una, venir aquí a aprender de ustedes y probablemente mostrarles en qué podemos ayudarlos para seguir trabajando en conjunto por nuestros pacientes. Muchísimas gracias.